Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bueno, pues empezamos el programa número 63 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba, que ha costado llegar a estos 63 y espero que nos queden muchos. Hoy en el estudio vamos a estar Luis y José Luis y yo. Había puesto en el resumen más personas, pero va a ser un poquito complicado. Ramón e Inés nos han mandado un audio que lo incorporaremos y Gloria se va a conectar desde su casa porque en Trasierra con el temporal y todo esto era un poquito complicado bajar. José Luis es una novedad y es que nos quiere hablar de un tema muy específico. Vamos a hablar de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, de algunas buenas noticias, de la exposición sobre la crisis climática que se está viendo en algunos centros educativos y centros cívicos y también de la mutilación genital femenina. En el espacio joven siempre habrá sorpresas, yo ya sé de qué va, pero prefiero que lo escuchéis. El 6 de febrero es el día elegido para luchar por la erradicación de la mutilación genital femenina y por eso le hemos querido dejar un espacio. Empieza un nuevo enclave de amnistía. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets. Bueno, me encantaría poner la canción entera, pero no quiero robar. Mejor la buscáis y la oís en bucle en vuestra casa. Por esta canción que algunos habréis reconocido, es la canción que, sobre otras que ha hecho él, es Bruce Springsteen, el boss más jefe que nunca, con una canción que se llama Streets of Minneapolis, es decir, las calles de Minneapolis. Y no es casual que la hayamos escogido porque vamos a empezar hablando, bueno, primero vamos a dar unas buenas noticias para animarnos y después hablará Luis de cómo Amnistía ha sacado un informe en el primer aniversario del regreso al cargo del presidente Trump. Entonces le dejamos a Gloria que nos dé tres buenas noticias muy breves para que nos suba un poquito el ánimo y buscar la canción y escucharla en vuestra casa, que vale la pena. Gloria. Sí, buenos días a todas las personas oyentes. Hoy quería empezar por unas noticias porque dada la situación que vivimos a nivel colectivo, a nivel mundial, con tantos problemas muy preocupantes, digo, bueno, vamos a buscar un par de ellas que por lo menos nos levanten un poco la moral. Una de ellas nos viene desde Grecia, donde un tribunal en la isla de Lesbos ha absuelto a Sean Binder y a otras 23 personas, le ha absuelto de todos los cargos. Entre ellos, una de las acusaciones rarísimas que era el de facilitación de entrada irregular. Todo porque él era un voluntario, junto con otras personas, un voluntario de salvamento, que proporcionó ayuda para salvar vidas humanas y neveras para los campos de personas refugiadas. En fin, él mismo ha dicho las siguientes palabras: siento un enorme alivio
al saber que no pasaré los próximos 20 años en una celda, porque salvar una vida, salvar vidas, es una obligación, no un crimen. Bueno, en resumen, Amnistía Internacional recalca, insiste, en que esta obligación debe sentar un precedente para que en la Unión Europea se introduzcan una legislación que sea una salvaguarda firme contra la criminalización de la ayuda humanitaria. En suma, que nadie debe ser castigado por tratar de ayudar. Bueno, la segunda buena noticia, Gloria, porque dijimos 1 minuto para cada noticia, la segunda buena noticia es que en El Salvador salen de prisión 2 defensores de derechos humanos. La historia sería un poco larga de comentar, Alejandro Enríquez, José Ángel Pérez. No olvidemos que de todas formas hay muchas personas que no son, como dice el presidente Bukele, criminales, traficantes de droga y que están en esas cárceles terribles de El Salvador. Yo también os invito un poco a investigar y a conocer algo más. Y la tercera noticia, que la das tú también. Sí, nos viene de Bielorrusia, donde las autoridades bielorrusas han excarcelado a 123 personas, entre ellas al Premio Nobel de la Paz, el activista Alex Bialyatsky, y también a una mujer que es de profesión flautista, profesional, que se llama María Kalesnikava, que esta mujer era una presa de conciencia, incluida en la campaña de Amnistía Internacional, Escribe por tus derechos. Ambos activistas eran defensores de derechos humanos y hay que recalcar que ellos únicamente han sido castigados y encarcelados por el derecho a la protesta pacífica. Simplemente esto. Vale. Bueno, pues entonces ya hablamos de verdad de Estados Unidos y Luis ha sido el encargado de ver un poco este resumen de este balance que hace Amnistía Internacional de 1 año del presidente Trump. Venga, Luis, cuando quieras. Pues vale, gracias. Bueno, pues vamos a ello. Sí, efectivamente ya se ha cumplido 1 año desde que Donald Trump accedió a la presidencia de Estados Unidos y en 1 año pues ha sido un año bastante movido y bastante problemático respecto a la situación de los derechos humanos, tanto en Estados Unidos, en el interior de Estados Unidos, que es básicamente de lo que trata el informe que ahora comento, pero también hacia el exterior, como es conocido, pues situaciones que vulneran derechos humanos hacia el exterior de Estados Unidos. Efectivamente, Amnistía Internacional, al cumplirse este año del acceso a la presidencia de Donald Trump, pues ha publicado un informe en el que lo titula «Suenan las alarmas, aumento de las prácticas autoritarias y erosión de los derechos humanos en los Estados Unidos». Se publicó el martes 20 de enero y bueno, y es un informe en el que se trata la situación de derechos humanos en Estados Unidos en este año, agrupado en 12 bloques o áreas que están interconectadas entre sí y en el que se recoge pues ataque a la libertad de prensa, acceso a la información, ataque a la libertad de expresión y reunión pacífica, contra organizaciones de la sociedad civil y contra universidades, o contra la oposición política, la disidencia, la judicatura, la abogacía y el sistema jurídico, ataques contra los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes, el uso como chivo expiatorio de ciertas comunidades, después hablaremos un poco de la comunidad LGTBI y transexuales, el retroceso de protecciones frente a la discriminación, el uso del ejército para fines internos, no solamente para fines externos, como es notorio en algunos casos recientes, sino también para fines internos, desmantelamiento de la rendición de cuentas de las empresas y de las medidas anticorrupción, ampliación de la vigilancia sin una supervisión significativa y esfuerzos para debilitar sistemas internacionales
concebidos para proteger los derechos humanos. En este último punto, yo he leído recientemente de hasta 66 organizaciones internacionales que trabajan por diferentes aspectos de derechos humanos, por ejemplo, en vacunación, en asistencia sanitaria, educación, pues que le ha cortado los fondos la nueva administración de Estados Unidos y está produciendo situaciones pues duras, difíciles de superar, pues por ejemplo para los sistemas de vacunación en muchos países africanos. Básicamente una forma de gobernar que esta administración ha puesto en marcha de una manera sistemática, gobernar a base de órdenes ejecutivas que han puesto en peligro pues hasta una veintena de derechos humanos, según constata este informe. Amplío algunos de estos aspectos, comenzando por la militarización de las calles. La militarización de las calles que va camino de convertirse, según habla este informe y constata este informe, como una nueva normalidad. Es decir, que se acepte como normal el despliegue de fuerzas militares en las ciudades, con lo que esto significa de aumento del riesgo, de intimidación, del uso de la fuerza y más concretamente supresión del derecho de reunión. Esta situación ya comenzó, los primeros casos de esta situación de militarización de las calles se dieron en Los Ángeles en junio, en el que el gobierno de Donald Trump desplegó la Guardia Nacional para reprimir protestas por las redadas masivas contra migrantes. Desde entonces, pues esta situación de despliegue de la Guardia Nacional se ha repetido en otras ciudades como aún en contra de los gobernadores y alcaldes de esas ciudades. Por ejemplo, Washington, Chicago, Illinois, etcétera. De manera que el informe de Amnistía Internacional considera que el presidente Trump ha hecho uso de recursos militares de manera innecesaria y apropiada para hacer frente a las propuestas. Y entramos a comentar algo sobre el tristemente célebre ya ICE, Servicio de Inmigración y Aduanas. Hay algunas imágenes por ahí en la televisión, yo las he visto, y en vídeo, de la manera en que este servicio de inmigración actúa. Y son unas imágenes tremendas. Bueno, este servicio de inmigración que se dedica a arrestar a migrantes de manera indiscriminada y ya se ha cobrado la vida ya de 2 personas. Curiosamente, cuando el informe se hizo, solamente había muerto una persona como consecuencia de las actuaciones del ICE. Después ha muerto una segunda, Alex Pretty, que hay también imágenes en las televisiones de cómo ha sido la muerte de esta persona. Estas 2 personas en Minneapolis, lo cual ha dado lugar a toda una serie de protestas que son muy dignas de alabar, teniendo en cuenta además la situación meteorológica en Minnesota, en Minneapolis, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Sin embargo, pues ha habido una movilización bastante importante de personas protestando contra esta situación. El informe también habla de problemas de derechos humanos en el exterior. Por ejemplo, comenta los bombardeos a supuestas narcolanchas en el Caribe, que los considera, Amnistía Internacional los considera manifiestamente ilegales y como consecuencia de ello pues han muerto ya más de 100 personas. También le da algún espacio a la operación militar en Venezuela. Y el informe lo considera una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas.
Lo define como un acto de agresión que pone en peligro a la población civil y destruye las salvaguardias del derecho internacional. Por ejemplo, el informe se extiende también en ataques a la libertad de prensa. La libertad de prensa en el que informa que Donald Trump ha escalado las tácticas de control a la prensa peligrosamente en un intento de controlar la narrativa y disuadir el periodismo crítico. Habla de casos concretos de personas que en entrevistas en la Casa Blanca, Donald Trump llegó a ataque personal. Concretamente habla de una reportera que le estaba preguntando sobre Jeffrey Epstein, y entonces pues el presidente Trump directamente la llamó: eres una pésima reportera. Y además la llamó y a otra reportera la llamó estúpida, porque le había preguntado por la razón por la cual culpaba a Joe Biden de un tiroteo que había habido en Washington. Y sin embargo, la situación más grave es la decisión que ha tomado la Casa Blanca de que la Comisión Federal de Comunicación, que hasta ese momento dependía del Congreso, estaba controlada por el Congreso, le ha retirado esta autorización y va a pasar a estar en manos del Ejecutivo, de nuevo tras la firma de un decreto, de las famosas órdenes ejecutivas que tanto le gustan a Donald Trump. También se ha ejercido influencia sobre cadenas privadas como ABC, etc. También Amnistía Internacional denuncia en este informe el desmantelamiento de fondos internacionales que han dejado sin apoyo institucional o financiero a reporteros que cubren el abuso de gobiernos autoritarios en todo el mundo. Uno de los colectivos que ha sido especialmente perjudicado por estas políticas son el colectivo LGTBIQ+. El informe resalta ataques a la identidad de género a través del desmantelamiento de políticas inclusivas y la criminalización de los migrantes, que incrementan el riesgo de daño y la sensación de que el Estado tratará algunos derechos como si fueran negociables. Por ejemplo, también habla de una decisión que tomó Donald Trump de excluir, lo comentaba antes, excluir a las personas transexuales del ejército para definir para definir el género como una clasificación inmutable, masculino, femenino. Todo lo demás está fuera de la consideración legal desde el punto de vista del acceso al ejército. Bueno, esto es lo fundamental que se resalta en el informe y pues quedamos pendientes de cuál es la situación, pues es bastante preocupante. Muchas gracias, Luis. Ahora tenemos una pausa publicitaria. Invito a quienes nos escuchen a entrar en la página de Amnistía Internacional España o la internacional en general y mirar si tienen interés el informe completo. Gracias. Paradigma Radio está para darle voz a las personas que toman el control de su vida y futuro. Escúchanos en el 90.2 de la FM, en nuestra app o entrando en www.paradigmaradio.org. Ahí podrás contactar con nosotros. Demuestra lo que vales. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. 90.2 FM.
Bueno, pues estos mensajes os invitamos a hacer socios de Paradigma, que aquí hay mucha gente trabajando. Pasamos ahora a la segunda parte de este primer bloque, antes del Espacio Joven. Tenemos hoy a José Luis Ortega, es compañero del Grupo Local de Amnistía Internacional, se dedica sobre todo a los temas de educación. Bueno, el año pasado preparó una exposición muy interesante sobre derechos humanos para el día 10 de diciembre y ahora pues está ocupando un poco de mover una exposición que en las imágenes son de Amnistía, el montaje es del Grupo de Málaga, nos lo han prestado y bueno, él nos va a explicar un poco mejor qué recorrido tiene, en qué consiste esta exposición, que creo que el título es Crisis climática y derechos humanos, ¿o? Sí. Bueno, pues exactamente, que todo el mundo decimos ahora que hay que decir crisis climática porque se empezó a decir calentamiento, la gente ve las borrascas y empieza a hacer chistes. Ah, pero no había calentamiento. Bueno, esto forma parte de la crisis climática. Este es mi mensaje y ya hablas tú tranquilamente, ¿vale? Gracias. Buenos días a todas y a todos los oyentes. Yo voy a dar una información básica en torno a la estructura, el contenido y la finalidad de la exposición y la pretensión que tenemos que en el tiempo en que va a estar en Córdoba hasta aproximadamente la final de la primera semana de marzo, podáis verla en los diferentes lugares o escenarios que al final os citaré. La finalidad de la exposición es clara, como tal, es sensibilizar, concienciar a la ciudadanía a través de las evidencias que aparecen en la propia exposición de que existe realmente una crisis climática y que esa crisis climática está afectando gravemente al ejercicio de los derechos humanos. La exposición está estructurada, cuando la veáis, en torno a 6 grandes cuestiones. Una de ellas, la primera, por la que empieza, es qué es el clima climático y cómo está afectando a los seres humanos. La segunda cuestión que plantea a lo largo de las 16 láminas de la muestra que presentamos es por qué el cambio climático, y esto está muy determinado por Amnistía Internacional en cuanto a su finalidad, es una cuestión de derechos humanos. La tercera cuestión es a quién está afectando más el cambio climático, a qué personas, a qué colectivos, a qué pueblos está teniendo mayor repercusión. Otra cuestión es, en plan negativo, es por qué los estados no se están comprometiendo en adoptar medidas conjuntamente para paliar estos efectos que está ocasionando la crisis climática. Y por último, estaréis preguntando si Amnistía Internacional está promoviendo esta exposición, es porque tiene unos planteamientos claros y precisos en torno a lo que se debería de hacer para ir abordando esta crisis climática. Ahora entraré a dar alguna información que en torno a estas interrogantes que he expresado vais a encontrar tanto a nivel de imágenes como de contenidos en esta muestra. En primer lugar, en las láminas vais a ver cómo la repercusión de la crisis climática está afectando ya y irá afectando cada vez a más millones de personas en el mundo, a través fundamentalmente de los efectos catastróficos de los fenómenos meteorológicos extremos. Aquí ya en estos días lo estamos viendo palpablemente en Andalucía. Pero esta crisis no se queda solamente en cuestiones de inundaciones, de exceso de lluvia, sino que también tiene periodos grandes, o está teniendo, de sequías, de incendios forestales, de altas temperaturas, etc. Y os preguntaréis, y así está planteado en la exposición, cuáles son realmente las causas que están generando y dimensionando esta crisis climática. En la exposición se hace hincapié que fundamentalmente se han originado por el exceso de quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas,
que están representando más del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Si hay unas causas, tiene que haber a su vez, y así se expresa en la exposición, unas consecuencias. Esas consecuencias, voy a citar algunas, es que está amenazando claramente a la propia existencia humana, generando hambre, contaminación, desnutrición, desplazamientos, desempleo, enfermedades y muerte. Y otra consecuencia clave para nosotros es que todo ello está generando una clara violación de los derechos humanos. ¿Y a qué derechos humanos aparecen en la exposición como tales está afectando? Al derecho a la propia vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda y a los medios de vida. Aquí yo antes también he planteado una cuestión importante que vaya a encontrar respuesta en la exposición, es ¿a quiénes más está afectando esta crisis climática? Y en este caso hay un colectivo de personas que está identificado como las que en el mundo son más desfavorecidas y están sometidas a discriminación. También está afectando a comunidades que están sufriendo racismo ambiental, a poblaciones de países en desarrollo sin recursos, a mujeres y niñas marginadas y a los niños y niñas en general. Y en este aspecto, en la misma exposición, veréis cómo se insta a los gobiernos para que apuesten por energías más justas y sostenibles. Y por último, quiero manifestaros cuál es ese planteamiento que plantea Amnistía Internacional. Es que hay que limitar la temperatura global del planeta, que hay que reducir colectivamente las emisiones de gases y que hay que reclamar que el aumento de la temperatura no aumente más allá de 1,5 grados y que en el año 2050, por los compromisos que deberían adquirir los gobiernos, se llegue a una emisión cero de las emisiones de carbono. Bien, esta es la estructura, el contenido, la finalidad de la exposición y ahora deciros que en el mes y medio que aquí tenemos la exposición se ha expuesto ya en el Centro Cívico de Poniente Sur, se está exponiendo en el Centro Cívico del Arrabal y también ha estado presente en el IESOCO. Y nos queda que esta exposición itinerante vaya a la Asociación Cultural Entre Quijote Sancho, al IES Grupo Cántico y finalmente en la UCO. Y termino diciendo que por parte de nuestro grupo local estamos colaborando con los movimientos ciudadanos, fundamentalmente con las asociaciones vecinales, para sensibilizar a través de los barrios y de los centros cívicos sobre esta cuestión. Y en este aspecto hemos hecho nosotros como grupo local un folleto que no es la reproducción de las láminas de la exposición, pero sí es un folleto que aborda, dando contenido e imagen a esta propia exposición. Y nada más por el día de hoy tengo que comunicaros. Ahora, muchas gracias. La UCO estará en el aulario de Rabanales y, bueno, quería comentar que en las acciones que yo incluyo en los resúmenes que se ponen en la web, hay una de ellas que tiene que ver con que pedimos que se les dé visados a habitantes de zonas que van a tener que dejar sus casas precisamente por la subida del nivel del mar. Algunas islas, bueno, lo pondré dentro de las acciones. Y, bueno, empezamos con el bloque de Espacio Joven. Por razones de horario, al final no han podido conectarse, con lo cual nos han mandado grabado algo muy interesante, pero yo he querido escoger una canción que nos anime también un poco, que también los más viejos del lugar recordarán, que es Capitán Trueno de Asfalto. Si el Capitán Trueno pudiera venir
Paradigma Radio está para darle voz a las personas que toman el control de su vida y futuro. Escúchanos en el 90.2 de la FM, en nuestra app o entrando en www.paradigmaradio.org. Ahí podrás contactar con nosotros. Demuestra lo que vales. Los miércoles a las 7 de la tarde, en Paradigma Radio tienes a tu disposición Crapuleo Musical, un espacio canalla, donde se desnudarán por dentro los cantautores, músicos, raperos, autores y autoras en general, que quieran contarnos y cantarnos su vida. Nadie sabe lo que va a pasar. Crapuleo Musical. Crapuleo Musical. Acuérdate que este programa libertino lo tienes los miércoles a las 7 de la tarde en Paradigma Radio 90.2 FM. 90.2 FM. Todos, yo soy Ramón y aquí está conmigo Inés. Sentimos mucho no haber podido venir ninguno hoy, pero bueno, hemos dejado este audio grabado donde vamos a comentar un par de cuestiones para que, bueno, para poder participar un poco y dar nuestra visión acerca de estos temas, ¿no? No sé, Inés, si quieres comenzar y introduciendo lo primero, que vamos a comentar, mejor dicho, la restricción, digamos, que se ha anunciado por parte del gobierno a los menores de 16 para las redes sociales, ¿no? En principio no sabemos mucho más que eso. Sí, bueno, se ha anunciado escasos días atrás en una reunión que tiene el presidente de Dubái y ha dicho que el Congreso va a poner en vigor una ley que se llama Ley de Protección de Personas Menores de Edad en torno a medios digitales, y esto consiste básicamente en que todos los menores de 16 años no van a tener acceso a ninguna red social. Redes sociales que incluyen Facebook, Instagram, TikTok. Se está debatiendo sobre si YouTube o no va a estar incluida, porque sí se considera oficialmente como una red social, pero bueno, no tiene el nivel de interacción y a lo mejor el nivel de toxicidad que tienen otras. Yo creo que esta iniciativa surge un poco de la propuesta de ley que ya tuvo Australia y que se aprobó el pasado diciembre de 2025. Fue el primer país del mundo en prohibir totalmente el uso de las redes sociales a los menores de edad. Y Francia, creo haber leído que tiene unas restricciones similares, pero son un poco más de una prohibición un poco más leve a los menores de 15 años. Y bueno, España pues está siendo pionera en la prohibición a los menores de 16. Sí. Ya existen restricciones. Yo realmente no sé si es de España o es a nivel global, pero yo recuerdo cuando era pequeño que siempre para crearte una cuenta si querías tenerla, tenías que mentir con la edad. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto esto será otro simple control falseable o realmente va en serio. Claro. Si puede haber alguna manera de verificarlo, ya no sé si con algunos... Bueno, en España tenemos varias herramientas para identificarnos en la administración, la clave PIN, el certificado digital, no sé si era por ahí, pero bueno. También comentar las reacciones, por ejemplo, Elon Musk, que le dijo... Por supuesto. Dijo, el sucio Sánchez es un tirano y un traidor para la gente de España. Bueno. Claro, ahí entra... Supongo que entran aquí en debate los extremistas que dicen que se le está restringiendo la libertad de expresión. Bueno, Elon Musk, por supuesto, lo lleva al extremo diciendo que el presidente es un tirano, porque claro, esto va a hacer que bastantes miles de usuarios dejen de usar su plataforma X y estén... No, por supuesto, él iba a decir eso. Claro. Pero bueno, no es realmente un debate tan absurdo el decir si está bien o está mal. Está claro que a los menores tienen que protegerse porque las redes sociales traen muchos peligros. Y hemos hablado ya muchísimas veces sobre... El ciberbullying, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, también es cierto que si bien hay muchos problemas, también la persona sufre, digamos,
una maduración a lo largo de su trayectoria en las redes sociales, que ya cuando llega a cierta edad más madura, ya ha como aprendido, como que dice el que aprende a la fuerza, ¿no? Claro. También está la cosa ahí, si podríamos saltarnos esa etapa que por desgracia hay que aprender a la fuerza y ya uno hace un uso más responsable cuando ha desarrollado su capacidad y todo. En fin. Claro, a ver. Yo creo que la restricción tiene sentido. No sé si igual 16 años es una edad un poco tardía, si incluso a lo mejor podría ser igual 14 años, coincidiendo con otras capacidades que nos da el ordenamiento jurídico de España, ¿no? Cuando se considera que uno forma su capacidad de entender o yo qué sé, puede celebrar ciertos negocios, por ejemplo, por dar una idea. Pero bueno, creo que va por un lado positivo. No veo realmente el interés que pueda tener el gobierno en censurar a los menores de 16. ¿Por qué específicamente a los de 16? No veo ahí, no sé, no veo un motivo real. Y sí que creo que puede tener su sentido. Pero como digo, entiendo el debate. Sí, a ver, esto al fin es como todo. Ya, por ejemplo, en YouTube lleva viendo muchos años esto de la restricción de edad, que hay ciertos vídeos a los que supuestamente si tienen un contenido más sensible, por ejemplo, cualquier vídeo que tenga algún contenido bélico, normalmente tienes que verificar la edad y si te piden que sea, depende del país, mayor de 16 o de 18, creo que en España de 18, pero sí es verdad que eso es muy falsificable, tú puedes poner otro correo y acceder perfectamente. Yo creo que esta ley va a tirar un poco más por ahí, que es por donde ha tirado la de Australia. Lo único que tiene es un sistema, por lo menos ahora, un sistema de doble verificación en el que tú tienes que poner tu correo y creo que tienes que poner el DNI o algún otro sistema de identificación. Pero sí es verdad que hay muchos jóvenes que ya están en las redes sociales que han conseguido evadirlo fácilmente. Yo creo que el de España va a tirar un poco más por ahí, que no deja de ser una pequeña restricción. Eso no va a impedir que haya gente que se la salte, pero sí que por lo menos el gobierno puede decir, bueno, estamos intentando reducir el consumo de las redes sociales que tienen los menores que están más expuestos a problemas como el ciberbullying o a la toxicidad de las redes sociales. Entonces yo lo veo una buena iniciativa. Sí, es verdad que se puede circunver o se la pueden saltar, pero no deja de ser, en mi opinión, una buena propuesta. Sí, me gustaría también aclarar la diferencia que se ha comentado también con lo que ocurrió en Nepal, ¿no? Que sí que he visto gente que ha dicho que eso ya ocurrió en Nepal y se reaccionó como se reaccionó, ¿no? Con protestas muy violentas y el gobierno, pues, incluso secuestraron a algún que otro ministro, creo, y todo. Wow. Pero evidentemente la diferencia es notable, ya que ahí, pues, prohibieron las redes sociales. Sí. En general no había un motivo de proteger a nadie y vino de un contexto en el que el gobierno pues estaba sufriendo muchas críticas y se decidió hacer así. Pero como digo, no creo que las críticas al gobierno actual vengan especialmente de los menores de 16, por tanto no... Claro. Y es un patrón que yo creo que vamos a seguir viendo en Europa porque en noviembre de 2025 ya se aprobó en el Parlamento Europeo como recomendación que los menores de 16 específicamente, que yo creo que por eso España ha elegido la edad de 16 como la prohibición, que los menores de 16 no tengan tanto acceso a las redes sociales. Esto no es una norma ni una ley del Parlamento Europeo, simplemente una recomendación que surgió. Una recomendación. Ajá. Entonces yo creo que por eso más países, y España está siendo pionero en esto, se están ateniendo a eso y lo están transformando en una ley, en este caso. Pero yo creo que en los próximos meses, me atrevería a decir, a lo mejor vemos otras propuestas de ley de otros países europeos. Pues sí. Ya si quieres pasamos al otro lado del charco, como se suele decir, y hablamos del ICE, ¿no? Del llamado ICE, no sé exactamente cuáles son las siglas, pero bueno, este cuerpo policioide, parapolicial, ¿no? Que se dedica a, lo he leído antes, identificar personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados, ¿no? De hecho, las siglas, importante esta definición dice mucho, de hecho. Las siglas en inglés son Immigration and Customs Enforcement, que si lo traducimos como cuerpo de enforcement, como forzoso para capturar a los inmigrantes o control de inmigración o algo así podríamos traducirlo.
Fuerza de control de de inmigración. inmigrantes, sí. Bueno, para empezar, como decía, esta definición esconde algo, y es eso, identificar a la gente sospechosa de ser un inmigrante indocumentado, ¿no? Y me gustaría saber, aparte de la apariencia física de una persona, ¿qué datos revelan, qué datos pueden revelar eso a simple vista? ¿Y qué datos pueden llevar a este cuerpo a infiltrarse en barrios de abundancia de personas originalmente nacionales de un país? Sí. Quiero decir, no revela el nivel de legalidad o de documentación, ¿no? Porque de ilegales ya sabemos que no hay personas ilegales. Pero sin duda, yo creo que no puede ser más racista, dicho así. Incluso llegué a leer que, no sé hasta qué punto tiene matices y tal, pero llegué a leer que la gente que quisiera podía alistarse aquí al ICE y podía actuar como uno de esos agentes. Y aparte del propio problema que presenta su existencia misma, tenemos también el problema de cómo se ha estado comportando y los escándalos que hemos visto, ¿no? Aquel escándalo de la mujer que... ¿No, Irene? Sí, no sé si Rin is Good, si no recuerdo mal, no sé si lo estoy... Rin puede Good. ser, la del coche. Ajá, la que fue disparada sin motivo alguno, que bueno, apareció en toda la noticia y la verdad, desgarradora. Esa me pareció una imagen desgarradora, como tú has dicho, pero bueno, cuentan que por el coche perciben el peligro y tal, y bueno, evidentemente no está el peligro, pero se dice como tal. Pero yo vi otra, que era un hombre que simplemente estaba protestando, que lo redujeron entre muchos agentes, y una vez reducido y abatido prácticamente a golpes, le dispararon muchas veces. Que esa imagen, la verdad, que ya sí que me... No sé, es que no recuerdo haber visto algo... No, bastante ni siquiera impactante. tengo una imagen de un país supuestamente autoritario, si es que este no lo es, en una imagen así, la verdad. Recordaba a Alemania en los años 30, o sea, parecía... No voy a decir la noche de los cuchillos largos, ¿no? Pero parecía a esas imágenes que nos llegan... no exactamente así, pero parecía a estas imágenes que nos llegaban literalmente donde la policía nazi entraba a las casas y se llevaba a los judíos, ¿no? Y no había mucho que hacer. Es que a mí me parece un poco choqueante. Yo ahora que estoy aquí con una visa de estudiante y eso, ahora todo el tema que está habiendo tanto de los estudiantes como de cualquier inmigrante legal o ilegal en el país, pensar que en cualquier momento pueden entrar en tu casa y sacarte sin ningún motivo, muchas veces sin pruebas, muchas veces a gente que no tendrían por qué detenerla. Es que paremos a pensar un momento. Claro, ¿qué prueba va a haber? O sea, ¿en qué se basan para secuestrar a esta gente? ¿En que se vea con descendencia mexicana? O no sé, es que si nos paramos a pensar un momento, recuerda mucho a acciones que cometían, como tú has dicho, estados autoritarios, totalitarios. Entonces... Efectivamente. Y supuestamente pues tienen la competencia para detener a esta gente... esta gente sospechosa, pero no realmente detener a los ciudadanos estadounidenses. Pero bueno, han sido muchos los incidentes con ciudadanos estadounidenses que detienen, pero en realidad no, pues eso, son ciudadanos estadounidenses. He visto también imágenes de cómo los agentes se saltaban lo que es la propia inviolabilidad del domicilio. Hemos visto también, no sé, múltiples episodios de ya digo, cosas aterradoras, la verdad. Que va a continuar, sin duda. ¿Qué? Va a continuar, sin duda, porque ha habido varias declaraciones de la Casa Blanca y a pesar de que ha habido una lluvia enorme de críticas, que tanto de celebridades, que ahora hablaremos, como del público en general y de las redes sociales, obviamente todo el mundo está súper asustado por esto. La Casa Blanca, las declaraciones que ha hecho, han dicho que son profesionales, que están haciendo su trabajo, que no tienen nada que reportar y que no tienen nada que esconder tampoco. Entonces, no es como que haya para nada un arrepentimiento, pero ni siquiera un poco de...
no es que vayan como a controlar un poco eso, yo creo que va a seguir como están actuando hasta ahora, lo cual es bastante aterrador, la verdad. Las víctimas tratadas de terroristas, ¿no? Y este cuerpo que ha experimentado, digamos, una subida en su financiación, en su importancia, ¿no? Porque si no recuerdo mal, existe desde hace 20 años o incluso más. Y es ahora cuando Trump le ha dado más importancia y ha deportado unos pocos de centenas de miles. Y él dice que otros tantos millones se han autodeportado por el miedo a ser atacado por este cuerpo, digamos. Sí, bueno, y lo que comentaba, estas cifras son bastante... Bueno, llaman bastante la atención considerando eso, lo que has dicho, que fue un cuerpo creado en 2003, si no me equivoco, o sea, lleva 20 años, poco más, siendo efectivo, con lo cual, bueno, pues estamos viendo que son unas cifras que están aumentando estrepitosamente y no sé si se puede hacer mucho contra eso, la verdad. Lo único que se puede hacer es protestar públicamente, que bueno, es lo que ha ocurrido en los últimos Grammy. No sé si quieres comentar eso un poco, Ramón. Tampoco, lo que te decía, tampoco ha sido gran cosa, simplemente muchos artistas han portado como una especie de chapa, ¿no?, que ponía Eyes Out, ¿no?, queriendo referirse a reivindicando que se suprimiese este cuerpo, lo que sea que sea. Y bueno, más allá de eso, ya sabemos que en el mundo del arte o de la música se habla mucho, pero luego tampoco... Claro, efectivamente. Está bien, creo que está bien que haya que levanten la voz, pero en fin, ya sabemos cómo... Sí, no va a llegar a mucho más, claro. Y bueno, en general, sobra decir también cómo estas acciones de Trump son totalmente ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, cómo se salta todo y cómo, bueno, pero la tónica habitual, ¿no?, como Trump estaba abandonando las organizaciones internacionales, claro. En fin. La de la salud, la su política internacional. ¿Qué? Sí, la Organización Mundial de la Salud la abandonó hace poco y ya dejó muy claro que el derecho internacional está por debajo de sus prioridades, así que ¿qué se puede esperar, no? En fin, el realismo de Trump, ¿no? Bueno, no sé, Inés, si te queda algo más por comentar. Por mi parte, yo creo que hemos hecho una visión general sobre estos temas, ¿no? Y espero que nuestros escuchantes, ¿no?, mejor dicho, que oyentes, les parezca interesante. Pues sí, un placer como siempre y esperamos volver al mes próximo en el estudio o online como siempre. Pues nada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de estos temas que han tratado tan interesantemente, que coincide también en parte con lo nuestro, estos colaboradores juveniles que nos animan siempre mucho con sus reflexiones, pasamos a un bloque que, como yo tengo que poner títulos, aunque luego solo los leo yo prácticamente, que he llamado Cosas de Mujeres. Hoy, como lo dije, es el Día de la Mutilación Genital Femenina. No se da de forma igual en los diferentes sitios de África, pero hemos querido poner una canción muy significativa de Miriam Makeba. Miriam Makeba es sudafricana y la canción es graciosa porque se llama Click Song, pero ella empieza contando que realmente no sería el título, pero como a los europeos en general, todo esto habla de colonialismo, les resulta muy difícil decir esa palabra que ella quiere significar, que es una palabra en un idioma determinado, Xhosa, que sería una palabra que yo no sé si lo digo bien, algo así como Nehuaken, es un pequeño escarabajo, y entonces cuando hay una boda, pues de alguna forma ese choque de escarabajos es como dedicar buena suerte. Y en esta canción ella empieza hablando un poquito en inglés y luego pasa a ese idioma y dice, bueno, como le he puesto un título en inglés porque los europeos van
de ser incapaces de pronunciar esta palabra. Me parece interesante, y ahora de cómo tenemos esa mirada siempre como una especie de superioridad. Y ya paso a que Gloria nos hable un poco de lo que supone el tema de la mutilación genital femenina, que aunque se han dado algunos avances, bueno, pues yo creo que queda mucho por hacer. Gloria, cuando quieras. Sí, sí, por cierto, María Jesús y todas las personas que nos oyen, como has dicho, este bloque se llama Cosas de Mujeres. Yo quería decir un par de frases añadido a lo que ha estado comentando José Luis de la situación en Estados Unidos, porque también el informe yo he leído que también quieren lo que se hace, crear, bloquear todo tipo de ayuda internacional a otros países, entre ellos África, evidentemente, y a cualquier ONG que facilite información acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto. Y otro pequeño apunte es que también el AISE está creando tal miedo que muchas mujeres embarazadas ya no acuden a las revisiones, a los hospitales, no acuden a los partos a los hospitales, los niños no acuden a la escuela. Con lo cual, esto es un nuevo ataque también que hacer a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y también, entonces ya paso a hablar precisamente de lo que estábamos hablando de la mutilación genital femenina. Claro, precisamente hoy es el Día Internacional para la erradicación de la mutilación genital femenina. Ya hemos hablado otros años anteriores, pero ¿por qué es necesario seguir recordándolo? Yo creo que sí, porque viola muchos derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y a la seguridad y a la libertad. También vulnera el derecho a las mujeres a decidir sobre la propia reproducción, que ya no es segura, porque aumenta el índice de mortalidad durante los partos. También actúa contra el derecho a la infancia, niñas de pocos meses o pocos años que son mutiladas. Y también, sobre todo, porque respeta un trato cruel, inhumano, o sea, una tortura. Eso es la parte durísima de ese tema. La única parte positiva que ya estamos viendo es que en muchos países africanos, no en todos, porque depende de etnias y de zonas, en algunos ni existe, por ejemplo en el Magreb no existe la mutilación, ni en Túnez, ni en Argelia, ni en Marruecos, sino más bien es en Etiopía, Somalia y otros países, pero incluso en estos ya la legislación está prohibiendo ya desde varios años la mutilación femenina. Pero para que luego, según qué comunidades locales lo radiquen, lo importante no es que se lo digamos desde fuera, con una visión eurocéntrica, no, es que son las propias matronas, las comadronas, que antes, hasta hace pocos años, ellas mismas aún eran las cortadoras, pues ellas mismas están liderando, son las lideresas que ahora se oponen y que luchan por erradicar la mutilación genital. Y estas mujeres además están consiguiendo hacerlo de una manera que, para que no parezca que de repente es pues una ruptura total con las tradiciones, pues están logrando sustituir la parte agresiva, la parte sangrienta, digamos, es evidente, y sobre todo conservan que eso sean 1 o 2 días de fiesta, de bailes, de cantos, de comidas especiales, y entonces hacen también un rito de iniciación y sustituyen la parte de sangre pues con una lluvia de pétalos, de papelitos rosas, de papelitos rojos o de pétalos de flores. O sea, que lo están logrando. Y ya la buena noticia, para dar un par de datos solamente, es que en Burkina Faso se está avanzando hacia la tolerancia cero con la mutilación. Y ya hay datos recientes de que en caso de mujeres de más de 60 años, sí que es verdad que el 85 o 90% de mujeres sufrieron hace años, cuando eran niñas, la mutilación. Sin embargo, en niñas de menos de 5 años ha bajado a mucho menos de la mitad de esa cifra. Eso entre los 15 y los 19, pero en menos de 5 años está bajando muchísimo más. Esto nos da esperanza de que va progresivamente disminuyendo y tenemos también la esperanza de que lleguemos a la erradicación total. Este es el resumen que yo haría.
Muchas gracias, Gloria. Como siempre, vamos con el tiempo. Queríamos haber hablado también de derechos de la trata de mujeres en el entorno laboral, pero creo que lo podemos dejar para el mes de marzo, que vendrá muy adecuado. Porque además tú tenías interés, ya que hemos hablado de periodistas, de las amenazas a periodistas. Esta semana murió un periodista que para mucha gente ha sido muy entrañable, Carlos Hernández. Además, trabajó mucho en los temas de memoria. Y creo que te gustaba que le hiciéramos un pequeño homenaje con unas frases que tú has escogido de una carta que él dejó escrita para que se publicara después de su muerte. Luego, Olga Rodríguez ha escrito también un artículo muy interesante en el que dice cómo él hubiera querido ser, en vez de corresponsal de guerra, corresponsal de paz. Pero te dejo que seas tú la que leas como final del programa esas palabras de él. A mí esta carta me ha enternecido mucho. Es larga, me han dicho esos párrafos, él la titula Carta desde el más allá. Dice, querido lector, si estás leyendo esto es que me he muerto. Dice, de todas maneras, él dice, ¿cómo puedo lamentar mi suerte, mi enfermedad se refiere, viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en África, en Afganistán, en Ucrania, en Yemen, Irán o Gaza? Dice, me iré sin comprender las razones por las que la comunidad internacional ha decidido permanecer invasible mientras Israel penetra un genocidio. Y la otra frase más que a mí me impresiona mucho es que dice, decidí ser periodista porque realmente creía que informando con rigor y honestidad se podía mejorar este mundo. He intentado ser crítico con el poder. He intentado dar voz a quienes no la tenían, voz a las víctimas, crítica a los verdugos, sin ambigüedades ni equidistancias. Y luego añade una última frase, dice, mirar hacia atrás te demuestra que la libertad, la vida y la democracia nunca están garantizadas. Bueno. Esto nos sirve de aviso, ¿verdad? Nos servirá de aviso. De aviso y una bonita despedida. Hasta el próximo mes y gracias a todo el mundo que colabora, dentro y fuera. Adiós. Se le cabe la cachapa que hay un poco,